Bueno, el tema que elegimos para gerontología médica es úlceras por presión o escaras. Eh, Primero, la idea un poco es definirla y después algunos conceptos que más que ver con la medicina tienen que ver con la lógica o el sentido común. Eh, las escaras o úlceras por presión se las llama así como sinónimos, pero en realidad hay una diferencia, porque úlcera por presión es justamente una solución de continuidad, o sea, una excavación en la piel que puede llegar hasta el hueso, o sea, generalmente toma piel, celular subcutáneo, músculos y puede llegar hasta el hueso, que cuando por encima de ese socavón, de ese espacio, de ese agujero que se genera en la piel, se produce una costra negra, dura, muy rígida, así, muy poco elástica, nosotros la terminamos definiendo como escara. En realidad, las úlceras por presión desde el punto de vista técnico, médico, si las tuviésemos que definir, tendríamos que decir que son zonas de necrosis, o sea, necrosis es muerte celular, muerte de tejidos, muerte de células, zonas de necrosis celular producidas por falta de llegada de oxígeno en forma adecuada a esa zona de la piel determinada que está lesionada. Lo concreto es esto, o sea, normalmente todos nuestros tejidos, nuestras células, cada una de nuestras células en una persona sana están recibiendo permanentemente sangre, como ustedes saben, a través de la sangre viajan los glóbulos rojos y a través de los glóbulos rojos viaja el oxígeno. El oxígeno es el nutriente esencial de la célula. Si yo, por algún mecanismo, evito que la célula reciba oxígeno, se produce la necrosis o muerte de la célula. Es lo que comúnmente nosotros lo vinculamos al problema cardíaco cuando decimos se produce un infarto. Lo que estamos diciendo es que se produce una necrosis o muerte de un músculo que es el músculo cardíaco. Una parte de ese músculo cardíaco muere porque no le está llegando el oxígeno como le tiene que llegar. Bien, aclarado entonces qué es una úlcera, la pregunta es ¿por qué puede ser que se produzcan? O sea, ¿por qué a una persona le puede pasar que le aparezcan en su cuerpo, en su piel, úlceras por presión? En general, esto no ocurre en gente que goza de muy buena salud, así esté mucho tiempo en cama o inmóvil, porque sus tejidos, su cuerpo en general es muy vital y la falta de llegada de oxígeno a un determinado lugar de su cuerpo se puede suplir por otras partes de su cuerpo, o sea, no llega por un camino, pero llega por otras arterias y vuelve por otras venas, entonces de alguna manera se compensa. Pero además la gente joven, o la gente muy joven, o las criaturas son muy móviles, es difícil que esté totalmente postrado. ¿En qué personas jóvenes nosotros lo vemos con frecuencia estas úlceras por presión? Es el caso de las personas que están inmóviles, como pasa con la paraplegia, que cuando tiene las piernas paralizadas, o la cuadriplegia, cuando tiene del cuello hacia abajo el cuerpo paralizado. ¿Cómo sería el mecanismo de producción? Uno dice, ¿es la inmovilidad en sí misma? No, no es la inmovilidad en sí misma la que evita que llegue el oxígeno a ese lugar. Lo que ocurre es que tiene que haber dos elementos duros que de alguna manera compriman una zona de piel para que la sangre no llegue. A ver, si lo puedo graficar. Imaginemos que en el círculo que yo hago con mis manos, acá adentro, hay células vivas. Imaginemos que está llegando oxígeno, que llega la sangre y el oxígeno correspondiente. Pero ahora resulta que este puño, vamos a imaginar que es un hueso. Y este otro puño, vamos a imaginar que es el borde de la cama, por ejemplo, una zona dura, una zona metálica. Si yo estoy mucho tiempo en la cama, en una posición donde mi hueso empuja el tejido sobre la zona metálica, lo que va a pasar es que en este sector va a empezar a disminuir la llegada de glóbulos rojos y por lo tanto del oxígeno. Cuanto más los comprime y más tiempo esté así, menos oxígeno va a llegar y más daño se puede empezar a producir. Entonces, de a poco, si yo me quedo quieto en una posición y además existe un hueso en mi cuerpo que está apoyando sobre una superficie dura, los casos típicos son los talones,
El caso típico es el hueso sacro, por encima, digamos, del coxis, en la zona lumbar baja. Puede ser parte de los huesos de la columna, pueden ser los codos, pueden ser la zona de los hombros, y sobre todo, lo más típico de todo, que es la zona de las caderas, los que llaman trocánteres, que son los extremos, digamos, de los huesos del fémur, lo que nosotros llamamos cadera en general, esos huesos, digamos, que tenemos en el costado, que tocamos así, de toda nuestra cadera, eso es el trocánter. Entonces, ¿qué pasa? En esos trocánteres o en los talones, hay huesos muy importantes, en el caso de las caderas del fémur, en el caso de los talones es el hueso calcáneo, son huesos duros, huesos fuertes, y hay un tejido pegado a ese hueso que por algún mecanismo, porque yo tengo mi pierna inmovilizada, mi cuerpo inmovilizado, porque estoy operado y no me puedo mover, por la causa que sea, yo apoyo, por ejemplo, tomemos el talón que va a ser más fácil, sobre un borde de la cama apoyo mi talón. Al apoyar mi talón estoy comprimiendo el tejido de piel y el celular subcutáneo, que es la grasita que está debajo de la piel, y los vasos. Bueno, puede pasar que, aunque parezca mentira, en 24 horas yo ya tengo una úlcera. No se da en todos los casos tan rápido, generalmente cuando se da en personas que están muy debilitadas, que están realmente afectadas, que están personas a veces con enfermedades terminales. ¿Y por qué pasa puntualmente en gente muy debilitada, en enfermedades terminales? Y bueno, porque justamente al perder la vitalidad, la lozanía, las células de todo el cuerpo, la capacidad de recuperación, la capacidad de obtener oxígeno en las células dañadas por otra vía, cada vez se hace más dificultoso. Si a eso agregamos que es una persona que tiene incontinencia de orina, por ejemplo, o de materia fecal, esa zona, si es la zona del perineo y la zona de la pelvis, puede estar húmeda, cuestión que agrava mucho más la situación porque favorece la posibilidad de que esa piel se vaya macerando y se pueda romper. Si la persona además está mal hidratada o está desnutrida, no llega a su cuerpo, digamos, la cantidad de líquido, hidratación o de alimentos, nutrientes que son necesarios para que además del oxígeno las células se nutran bien, bueno, tenemos todo lo necesario como para que la úlcera por presión se produzca. Ahora ocurre que con muchísima frecuencia, y un poco lo decía en la charla anterior en Gerontología Social 1, hablando de los viejismos, les comenté que de alguna manera la vejez se asociaba, y lamentablemente todavía se sigue asociando mucho con la enfermedad, y a partir de eso pasan cosas insólitas como la que les voy a contar ahora. Hace muy poquito, hará unos 15 o 20 días, me vine a traer a su mamá, una enfermera que ha sido empleada mía, trabajó conmigo durante unos años, entonces conoce bien cómo es mi forma de pensar. Esta mujer está de jefa de enfermería en un hospital importante, acá en Santa Fe, y me decía, doctor, estoy horrorizada porque yo me hice cargo ahora del servicio de enfermería, estoy de jefa, y veo que hay muchísima cantidad de personas mayores, de ancianos, internados, que tienen úlceras por presión, que tienen escaras. Le digo, bueno, queda tranquilo, algo vamos a hacer, vamos a ver cómo encaramos esto. Y uno me dice, no, espere, la anécdota no termina ahí. La anécdota no pasa porque tengan escaras, la anécdota pasa porque yo llamé al personal de enfermería, el más joven, el que acaba de egresar de la escuela, el que de enfermería, el que está empezando su primer trabajo, los reuní y les dije, chicas, no puede ser que esto sea así, que son personas, que cómo puede ser que estén así descuidadas, y bueno, las reté. Y yo veía que me miraban, me decía, pero como llamándole la atención que yo las rete, hasta que una se animó y me dijo, señora, ¿por qué nos reta? Y le digo, ¿cómo? ¿Por qué los reto? Me dijo, le planteó ella. Las retó porque acá hay personas descuidadas, hay descuido, hay úlceras por presión. Y la enfermera la miró y dijo, pero señora, son todos viejos, ¿qué quiere que...? Son úlceras porque tienen los viejos. Me parece increíble, ¿se acuerdan de la charla de hace un ratito? Esto es año 2015, ¿eh? O sea, como son viejos, las úlceras tienen que venir. Es una locura. La enfermera lo definió perfectamente. El reto era por descuido. No estamos hablando de curaciones, de tratamientos
especiales de por qué no pusieron una pomada, por qué no pusieron... Es por qué se produjeron, porque una vez que se producen podemos empezar a discutir que en realidad no es el objetivo de esta licenciatura, porque no es una licenciatura para médicos, sino para un equipo interdisciplinario. Después podemos llamar al especialista, podemos llamar a un cirujano, un dermatólogo, un clínico, a quien ustedes quieran, para el tratamiento de la úlcera, pero, y va por un carril aparte. Pero la pregunta concreta de esta enfermera a sus discípulas, por decir de alguna manera, a sus alumnas, por plantearlo de alguna manera, era ¿por qué dejaron que esto se produzca? Y la respuesta fue, ¿qué les llama tanto la atención si son personas viejas las que están en? Bueno, y acá viene lo que realmente a mí más me impacta, me afecta y donde yo quiero hacer hincapié. Vamos a hablar de las úlceras, pero el primer concepto que quiero que vayan pensando es si el ser viejo es sinónimo de tener que escararse o de ulcerarse previo a la muerte. Porque según el planteo de estas chicas, ¿cuál era la novedad? Están internadas, son viejos, las úlceras se tenían que producir. Bien, volvemos para atrás y después retomamos esta anécdota. Yo les decía que las úlceras son simplemente zonas de necrosis por falta de llegada de oxígeno. Y les dije que hace falta dos zonas duras, una es un hueso y otra puede ser el borde de una cama o cualquier lugar donde se apoya esa parte del cuerpo que tiene un hueso detrás que junto con la parte dura de la cama apretan el sector de piel y celular subcutáneo donde se va a producir la úlcera. Pero hace falta eso, pero hace falta no solamente que se apoyen y que se compriman, sino que se produzca durante un determinado tiempo. Que es difícil de definir, como les dije, hay gente que hace una escara, una úlcera por presión la hacen en 24 horas, y hay gente que la hace después de días y otros después de meses. Y hay gente que está postrada en cama y nunca tiene escaras, nunca tiene úlceras por presión. Ustedes me dirán, claro, porque es más joven. No es porque es más joven, es porque está mejor cuidada. Es porque está mejor hidratada, mejor alimentada, porque la mantienen seca, la mantienen higiénica, la rotan para evitar las úlceras por presión. O sea, en otra palabra, porque está cuidada, no descuidada, está cuidada. Las úlceras por presión, así a grandes rasgos, esto es un poco anecdótico, pero para que lo sepan, se dividen en 4 grados. Lo que a mí me interesa que ustedes sepan es esto. No solamente no deberían producirse, sino que además el organismo avisa cuando están en el primer grado, que es el que voy a describir ahora, como para que adoptemos todas las medidas que se puedan a nuestro alcance para evitar que la úlcera pase a segundo grado, tercer grado y ya ni hablemos de cuarto grado. Lo lógico sería que toda persona que nosotros vamos a incorporar, que es una persona con debilidades, con fragilidades, con vulnerabilidades, con enfermedades, con polipatología, con dificultades para movilizarse, y que va a estar un determinado tiempo en cama que suele ser prolongado, nosotros tengamos ya inmediatamente que estar pensando en cómo hacemos para que no se produzcan las úlceras. Y ahí adoptar una serie de medidas que vamos a hablar a corto plazo, ahora al terminar de definirlas bien y encasillarlas. Pero lo primero entonces tengo que pensar que se pueden dar. Si pienso que se pueden dar, por ahí en medicina hay un dicho que decía, no se diagnostica lo que no se conoce. O sea, yo nunca puedo diagnosticar una enfermedad si nunca la leí. Bueno, acá pasa, salvando la distancia, pasa lo mismo. O sea, yo no puedo prevenir las úlceras por presión si no sé ni que existen, o no me interesa que existen, o creo que porque es viejo le tiene que pasar que tenga úlceras por presión. Entonces, primer paso, pensar en la posibilidad de que se produzcan. De segundo paso, adoptar las medidas que vamos a especificar después. Pero fíjense qué interesante. Si a pesar de todo eso nosotros no hicimos lo que les estoy diciendo, todavía el cuerpo nos da el primer grado de úlcera. El primer grado, ¿saben qué es? Un simple enrojecimiento de la piel. A veces con algunas ampollitas. En la zona donde está presionado digamos, la zona de hueso con piel contra la baranda, contra el borde de la cama, contra el sector que sea, o contra el colchón mismo. A veces, escuchen bien esto, a veces una miguita de pan hace una úlcera. Esto de que están comiendo una galletita, una tostada, se cae. Si las sábanas no están bien estiradas, si las sábanas tienen pliegue, termina funcionando como cuchillas. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta.
Imaginemos que la persona hace mucho tiempo está en la misma posición, entonces ustedes le están sospechando. La dan vuelta, mira la región sacra, mira la región de los talones, mira la región de las caderas, de los trocánteres, y ven una zona roja. Imaginemos que la higienizan. Ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Si yo tomo mi dedo así y veo mi uña se ve rosada. Si yo la aprieto, se ve blanca. Al apretarla, lo que yo estoy haciendo es evitando que llegue sangre a la uña. Estoy comprimiendo los vasos. Cuando la suelto, se vuelve rosa normalmente. Bien, eso es lo normal. Cuando ustedes se encuentran con una zona enrojecida en alguna parte del cuerpo de esta persona que nosotros vamos a cuidar, y aprietan esa zona enrojecida, y ustedes no ven que se vuelve pálida, no ven que se vuelve blanca, sino que sigue estando roja, eso no es un problema de circulatorio, no es que está en rojo porque está lleno de vasitos, porque hay muy buena circulación, está colorado porque tiene alergia a algo. Eso está indicando que hay una lesión de piel debajo. Eso podría ser, para que ustedes, el homólogo de un hematoma, para que me entiendan. O sea, la piel empieza a lesionarse y da esa imagen, ese color rojo. Entonces yo lo aprieto y no cambia de color. Bueno, no pensé en la úlcera. No adopté las medidas que tenía que adoptar. Encima lo toco. Veo que tengo una úlcera de primer grado que es potencialmente reversible y no adopto las medidas que tengo que adoptar. Bueno, mejor me dedico a otra cosa más que a cuidar enfermos. Lo que pasa en muchas instituciones, que bueno, se ve y te dije, no te dije, yo, a vos te tocaba, no, a mí me tocaba. ¿Quién era quien iba a cambiar? Vos, no, era yo. Bueno, pero el doctor que indicó, que no indicó. Y te he dicho y no te he dicho, y gregré, para decir Gregorio. Lo concreto, el anciano va al segundo grado de úlcera por presión. ¿Y sabe qué es segundo grado? Que esa piel enrojecida, esas ampollitas que aparecían, la piel se abre y deja ver la úlcera, que puede ser de distintos tamaños, desde chicas hasta inmensas. Y ustedes van a ver la grasa subcutánea. Y a veces esa grasa subcutánea hasta desaparece y se ven los músculos. Eso es tercer grado. Y a veces hasta el músculo se lo come, la infección que empieza a producirse hacia abajo, y se ve el hueso, y eso es cuarto grado. Cuando hablamos de primer grado, son rápidamente tratables y si las cosas se hacen bien se puede recuperar. Cuando hablamos de primer grado, con esfuerzo lo podemos tratar. Segundo grado cuesta mucho. Y tercer grado, bueno, cada vez peor, y cuarto grado, yo le diría que yo no he visto, sinceramente, en 35 años de medicina nunca vi ninguno en cuarto grado que cerrase la úlcera, siempre se mueren antes. He visto de tercer grado, con mucho esfuerzo, no cerrarla, pero compensarla, o sea, cada vez ir cerrándola más. Ahí a veces intervienen cirujanos plásticos, hay que hacer colgajos, hay que hacer cirugías. ¿Y por qué? ¿Y por qué llegamos a esta situación? Bien, cuando estamos en el primer grado, cambiarlo de posición. Acuérdense de esto, prevención. La prevención es, entre otras cosas, rotar al enfermo, se dice siempre cada 2 horas. Si está muy debilitado, rótelo en cada 1 hora. Pero rotarlo significa rotarlo, no cambiarle un poco el cuerpo de posición. Lo empujo, le pongo un almohadón de este lado, le pongo un almohadón de este otro lado y ya creo que lo roté. Rotarlo significa que algo que está así, haga esto. Y después haga esto. Y no como yo veo que se hace, que hacen esto, apenitas porque le ponen un almohadoncito acá debajo. Eso es un error, eso no sirve. La úlcera va a avanzar. Hay que mantener la piel seca, Por eso a veces, cuando la persona tiene úlcera y pañales, nosotros indicamos la colocación de una sonda vesical, porque no hay forma de poder curar la úlcera si está permanentemente húmedo con los pañales. Entonces preferimos luchar mañana con una infección urinaria que pueda producir en la sonda y no seguir preservando esa úlcera. Rotarlo cada 2 horas, cada 1 hora, con lo que haga falta. Rotarlo bien, almohadillarlo como corresponde. Mantenerlo seco, higiénico, que no haya amoníaco, que es el que deja la orina, que va quemando la piel. Pasar alguna crema hidratante, hacer algún masaje como para que la circulación se active. Darle de tomar líquido suficiente, darle buenos nutrientes, asegurar que se alimente. Si no puede tragar, hay que poner una sonda nasogástrica y alimentarlo por vía enteral, se dice. Todo eso no es un problema de los gerontólogos, es un problema de los médicos. Es un problema que tengo yo como geriatra, no como gerontólogo.
Pero sepan que se debe hacer, ese es el mecanismo. Ahora, y acá viene otra cuestión. No importa ahora, no tiene sentido yo les explique cómo yo trato las úlceras cuando ya estamos hablando de un segundo grado. A veces se tratan con azúcar, se rellena la úlcera con azúcar, porque el azúcar lo que produce es un alto impacto osmolar, se dice. O sea, es tan potente la osmolaridad de ese azúcar que no deja crecer bacterias. A veces se trata con pomadas, a veces se trata con líquidos, pero tengan en claro esto. La mejor manera de tratarla no es estar limpiándola cada rato y poniendo cosas, sino la mejor manera de tratarla es poner lo que haya que poner, taparla y hacer todo lo otro que les dije. Y al otro día sacar esa gasa que ya está sucia, poner lo que haya que poner, lo que indicó el médico, y volverlo a tapar. Lo que está pero totalmente contraindicado son los polvos. Hay gente que todavía compra algún polvito por ahí, que en la farmacia me acuerdo, siempre los veo venir con el polvito ese Farm X, que yo no sé si se pudiese prohibir, había que prohibirlo. La gente cree que las heridas de ese tipo que son húmedas, al poner un polvo, se secan, hace como una costra, en realidad se transforman en escaras. Hace una costra que es mentirosa, porque en realidad lo que ustedes ven acá, que es una costra, debajo conserva la úlcera, y esa úlcera avanza más rápidamente a la infección y se profundiza más. Pero bueno, todo son cuestiones médicas. Lo que ustedes tienen que saber es cómo hacemos para que no se produzca. Le dije, primero pensar en que se puede producir. Segundo, ver cómo se acuesta esa persona, cómo se la mantiene seca, hidratada y nutrida. Cómo se hace la rotación de esa persona, asegurarse de la rotación, buscar mecanismos, escuchen bien, de auditoría de esa rotación. Nada de que somos todos macanudos, somos un equipo, nos abrazamos todos, yo lo voy a cuidar, yo también, que yo no me confío en nadie, porque si fuese la madre de uno la que está ahí y termina ulcerada, uno no se lo va a poder perdonar después. Esto es muy largo yo les tendría que contar tantas anécdotas de esto, pero bueno, el tema es, ustedes no se confíen. Ahora nosotros en las instituciones ya tenemos cámaras que nos permiten estar controlando al personal permanentemente, si hacen o no lo que tienen que hacer. Antes no lo teníamos, antes era dramático esto, poder hacer las auditorías. Sobre todo pasa por un problema de conciencia. Personal motivado, con conciencia. Ahora les pregunto, ¿conocen ustedes mucha gente motivada con conciencia y sentido común? A mí me gusta, si la conocen, me encantaría a través de esta licenciatura conocerla también. Porque hoy el verdadero problema de las úlceras por presión no son ni los viejos, ni los medicamentos, ni los colchones, ni la silicona que le compran por ahí, ni nada. Es el recurso humano. ¿Saben de qué estoy hablando? De falta de motivación, de negligencia, de descuido, de no importarle la vida del otro, de no pensar en otra cosa que no sea en sus intereses personales o en sus motivaciones personales. Lamentablemente, la enfermería pasó de ser hoy una salida laboral importante, y mucha gente que estudia enfermería lo hace por salida laboral, no hace por vocación, y eso se paga después. Mejor dicho, no lo paga el enfermero, lo paga el paciente. Hoy más que nunca esto es un tema sumamente importante. Y el recurso humano, sea que cuida a domicilio, sea que está en un hospital, en geriátrico, donde sea, es sumamente importante que se lo controle, que se lo capacite, pero que se lo controle. Y si la persona no funciona, no funciona. No funciona. Acá hay que priorizar al anciano, al enfermo, no a la persona si tiene trabajo, pobrecito, tiene hijos y se va a quedar sin trabajo. Y si se tiene que quedar sin trabajo, se quedará sin trabajo. Yo siempre digo a la gente, acá donde viene la parte dura de la experiencia, de la transmisión de este tema, y por eso elegí este tema. No me vengan a plantear más, no doctor, no es muy rígido, no es muy duro. ¿Muy rígido, muy duro qué? Imagínense ustedes con olor a podrido en una cama, ulcerándose y discarándose mientras el personal toma mate. El personal que hace estas cosas debe tener vocación, debe tener sentido común, debe ser responsable, debe ser una persona motivada. Es lo que les vengo diciendo permanentemente a todos. Pero resulta que cuando ustedes van a la práctica, siempre alguna excusa tienen. La cuestión es que el anciano está ulcerado. El anciano se muere, se infecta, o queda secuelado para siempre, o es el preludio de la enfermedad terminal.
ocurrir que una úlcera por presión se produzca a pesar de todos los cuidados? Miren, como poder puede, pero yo si vi una o dos en los 35 años que me dedico a esto, es mucho. Siempre que investigué, siempre que audité, siempre que me metí en el tema, algo pasó. Por ejemplo, en turnos cada 8 horas había una o dos enfermeras que hacían las cosas bien, o cuidadoras, o familiares, lo que sea, quien sea que esté a cargo de eso, y alguien no. O alguien se quedaba dormido y decía que no se quedaba dormido, o no se rotaba al enfermo, o no se lo higienizaba bien, o no se lo hidrataba bien, nutría bien, etcétera, 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 etcétera. Para ser totalmente concreto, y además la anécdota es bastante drástica, yo en el grupo anterior a ustedes la comenté y todo el mundo hizo ¡oh! Yo les cuento cómo es mi mentalidad en este sentido. Yo entiendo que si yo me dediqué a la medicina, y una persona se dedica a la enfermería, y otro se dedica a la kinesiología, integramos equipos de salud. Y no estoy hablando puntualmente a los licenciados, a ustedes, futuros licenciados en gerontología, que no necesariamente tienen por qué integrar un equipo de salud. Pero aquellos que decidimos integrarnos a un equipo de salud, tenemos todo el derecho de decir esto no es lo mío, y tenemos el derecho de decir me dedico a otra cosa. Lo que no tenemos el derecho de decir esto no es lo mío y ejercerlo como si fuese lo de uno y hacerlo mal. Porque el problema es que no lo paga el que lo ejerce, lo paga la víctima, que es en este caso el anciano. Y lo diría por carácter transitivo su familia, porque tiene que estar detrás de, no solamente del cuidado del anciano y de tratar de recuperar esto, trámites en obras sociales, sino los gastos, lo que esto significa económicamente, en gasas, vendas, pañales, sondas, antibióticos, pomadas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la anécdota. En una oportunidad a mí se me convocó junto con otro grupo médico como para hacer la intervención en un sanatorio que no andaba bien. El sanatorio andaba a los tumbos y en una de las recorridas me fui a terapia a recorrerla y no recuerdo exactamente porque hace bastante tiempo esto, pero supongamos que había 15 camas o 16 camas de pacientes internados. Yo diría que más de la mitad de los pacientes eran todas personas ancianas. Y prácticamente todas, no recuerdo ahora con exactitud, pero la imagen que tengo en mi memoria es esa, todas estaban escaradas o ulceradas. Bien, el olor era nauseabundo, por supuesto. Salgo de la terapia y le digo a la enfermera, a la cama enfermera, digo, mándeme al jefe de terapia. Y me dice, ¿cuál de ellos? ¿Cómo cuál de ellos? Jefe hay uno solo. ¿Cuál es el jefe? No, acá hay dos jefes. Ah, bueno. Yo todavía no lo entiendo. Todavía no lo entiendo. No entiendo cómo puede haber dos jefes en una terapia. Hay, en todo caso, un jefe y un segundo jefe. O hay un jefe y otro que lo reemplaza. Pero alguien tiene que haber en la punta de la pirámide que sea en una institución de servicio de salud o de cuidados que tome la decisión y se haga responsable. Porque si no pasa lo que pasó justamente. Que cuando yo llamo a quien era el responsable de las escaras, uno le decía, no, él, lo que pasa que yo no, pero vos sí. Y bueno, ahí empezamos tal vez el Gregre que le decía para decir Gregorio. Entonces, mire, le digo, señores, a ver, si nos entendemos. Les pregunto, ¿ustedes saben cómo se previene las úlceras por presión? Y por supuesto, como médico los dos al unísono me dijeron, pero claro doctor, rotando al paciente cada 2 horas. Y yo les dije, miren, yo tengo una forma más sencilla de prevenirla, que me da muy buenos resultados. Totalmente eficaz. Oh, qué bien, me dice, pero ¿y cuál es la forma? Y mirando a los ojos le dije, señores, donde yo veo una escara, echo a los jefes de servicio. Y se terminó el problema de las escaras. Si ustedes no lo pueden solucionar, buscaré otra persona. Bueno, les cambió el color de la piel, se pusieron pálidos. Por supuesto que para el sanatorio yo pasé a ser la peor persona del mundo. Pero no hubo más escaras, por lo menos durante mucho tiempo. Mientras yo estuve como interventado en el sanatorio, no hubo escaras. Entonces la pregunta que me hago es, y siguiendo el método, si quieren, científico newtoniano, yo estaba tan equivocado en adoptar esa actitud. Realmente yo tenía que haberme sentado y democratizar la cosa y empezar a hablar, no sé, de qué lado hay que poner agujero en el mate, o decir las cosas como por su nombre. Señores, acá hay descuido, acá hay negligencia.
háganse cargo, solucionenlo y si no, váyanse. Y téngalo bien clarito. Yo les insisto sobre esto, porque hay una tendencia a que la gente, cada vez más, frente a problemas de este tipo, la verdadera víctima no es la que es analizada. Empezamos con al victimario. Esto se está dando hasta en la justicia en el país en este momento. Pero el tema es, pero doctor, la va a sacar esa chica, esa enfermera, pobrecita que tiene 2 hijos, que tiene, no sé, 3 hijos, que el marido la dejó, que no le alcanza la... Pero yo qué tengo que ver con eso. Si yo no he hecho nunca a nadie, se echan solos. Y me mira. Digo, pero escúcheme, ¿quién es la responsable de hacer lo que tiene que hacer con la escala? Y no, doctor, tiene razón la enfermera. Bueno, ¿sabía la enfermera lo que tenía que hacer? Y sí, doctor, porque leyó el distintivo, porque se la capacitó, porque se le dieron los materiales. Porque... Entonces, ¿quién tiene que pensar en los hijos? ¿Ella o yo? Porque yo tengo que pensar en los enfermos. Yo no soy el interventor de un sanatorio en función de estar pensando en la obra social de los niños de las enfermeras o de los médicos o de quien sea. Yo vengo acá a defender los que están confiando su salud en nosotros, los que están confiando su vida en nosotros, que son, en este caso, los enfermos, y puntualmente en ese caso, los ancianos. Así que bueno, lo concreto, más allá de la visión que cada uno de ustedes tenga, hagan la experiencia que quieran, si quieren democraticen la charla, si algún día conducen instituciones, pónganse en hacerle mismo a la gente, pero yo les digo, yo estoy muy cansado, en serio les digo, muy cansado de ver gente que paga las negligencias de otra gente. Y en realidad estos que cometen las negligencias siempre terminan siendo víctimas, pobrecitos, y ahora no va a conseguir empleo o esto o lo otro. Yo hace rato que como he tratado de ser responsable, y no es que significa que no me he equivocado, en mi vida me he vivido equivocando y me sigo equivocando, pero trato de cambiarlo y de corregirlo. No me perdono a mí mismo y me pongo a llorar y saco el pañuelito y digo, tengo 2 hijos. Por eso, esta es una visión muy particular. Yo lo que trato de hacer, más allá, porque ningún libro de gerontología les va a decir esto. Yo le estoy tratando de decir lo que yo he vivido en este país, y no solamente en la provincia de Santa Fe, porque he recorrido mucho el país y el extranjero también. Y le estoy diciendo lo que pasa. Ustedes pueden entenderlo de una manera, entenderlo de otra. Agarrar el libro y decir, no, el doctor no tiene razón, lo que hay que hacer simplemente es rotarlo cada 2 horas. Bueno, háganlo como les gusta. Pero si tienen una escala, si tienen úlceras por presión, algo está fallando. Y no vais a hacer que los que estén fallando sean los que conduzcan. En ese caso les tocaría a ustedes. Porque formados como licenciados en gerontología, lo que se pretende, si ustedes leen la incumbencia del título, es que tengan la suficiente capacidad como para conducir una institución gerontológica. No para que hagan diagnóstico médico y para que hagan tratamientos médicos, pero sí para que tengan sentido común y lo apliquen en función del beneficio de nuestros mayores. Ese es el objetivo. Ojalá todos los que hoy conducen establecimientos geriátricos en nuestro país fuesen licenciados en gerontología. Yo no tengo ninguna duda que habría muchísimas menos úlceras por presión, habría mucho menos gente que sufre esa negligencia. Y bueno, habrá menos enfermeros, menos cuidadores, menos médicos, menos kinesiólogos, que ocupan los puestos que tienen que ocupar, pero los que lo ocupen van a ser merecedores de esos puestos. Van a trabajar en equipo seguramente y con conciencia limpia. Y ustedes como gerentes, ustedes como coordinadores de un equipo, van a saber que están priorizando lo que hay que priorizar. En ese camino hacia lograr lo que se pretende lograr, por supuesto que hay tiempos. Hay un tiempo de perdón, por decir así, o sea, nadie nace sabiendo y hay que explicarle las cosas. Hay un tiempo de capacitación, hay un tiempo de evaluación, hay un tiempo, si ustedes quieren, de reflexión. Y después iniciamos de vuelta la capacitación, iniciamos de vuelta la reflexión, iniciamos las auditorías, los controles. Llamar a las 2 de la mañana y preguntar cómo están las cosas. No esperar que llegue, hoy es viernes, hasta el lunes no nos vemos. Tomar el teléfono y hacer una llamadita, ir, ver las cámaras y cámaras, ir a hacer un recorrido por la institución, destapar a las personas, ver lo que está pasando en los cuerpos, hablar con las familias, hablar con el personal. Todo eso es parte de la gerencia, todo eso es parte de los gerontólogos que nosotros queremos formar en esta licenciatura. Gente que más allá de lo frío, que es la lectura de cómo se hace un tratamiento para úlcera por presión, sepan que la gran masa de las úlceras por presión, o por lo menos esa es mi intención transmitirle, se podían prevenir.
Y donde hay úlceras, ustedes partan de la base que hay negligencia. Y después vemos si no hay negligencia. Pero búsquenla, pues si no la buscan no la van a encontrar. Si no la buscan va a ser la culpa del anciano que estaba muy deteriorado. O que se pinchó el colchón antiescaras. O que no le pusieron la cremita y bueno, la chica es nueva, la enfermera y no sabe. Entonces siempre hay una excusa y va pasando el tiempo y ustedes se van a ir cargando con muchos insomnios por estas situaciones. Porque después la cabeza trabaja y uno dice, ¿no será que tengo que cambiar la forma de abordar esto? La forma que ustedes lideran o conducen el equipo es totalmente personal. A mí lo que me interesa es decirle qué resultados deben obtener. Nadie pretende que ustedes llamen a los médicos y les digan que la mejor manera de evitar las úlceras por presión es cambiar al jefe de servicio. Eso lo hice yo. Y lo volvería a hacer. Y lo volvería a hacer, no tengan ninguna duda. Pero esa no es mi enseñanza. Es mi reflexión después de tantos años de ver lo otro, ver el descuido, ver la negligencia y cansarse. Porque cuando yo estaba hablando con los médicos, yo les dije, rápidamente contestaron lo que había que hacer. Ellos sabían lo que había que hacer. Por supuesto que sabían. ¿Y por qué no se hacía? Y bueno. Bien. A mí me interesa que eso es lo que les quede de úlceras por presión. Les insisto, si hay alguna cuestión muy particular, pero si te parece bien, Marcela, la podemos hacer como preguntas. Sí, cómo no, doctor. A ver, vamos a cambiar la opción y vamos a posibilitar a los alumnos que puedan conectar sus audios y sus camaritas web. Marta, por favor, entonces conecta tu camarita web y tu audio. Teresa, vos también, si podés, conecta tu micrófono y tu camarita web. Ay. Ahí Marta justo salió, se ve que se desconectó. Teresa, cualquier cosa, como es la primera vez que ingresa Teresa a la plataforma, tal vez quiera hacer alguna consulta por chat, si no puede conectar su cámara. Teresa, ¿estás ahí? Hola Teresa, ¿estás ahí? Bueno, doctor, si le parece vamos cerrando, porque Bueno, Marta se ve que se desconectó y Teresa tal vez no no hay esté. preguntas. No, está bien, lo importante es si querían hacer alguna aclaración o pregunta, si no el tema está dado. Bueno, muchas gracias, doctor, por la clase. Gracias a vos, Marcela, y gracias a Teresa y a Marta, creo que era, ¿no? Que estaban. Exacto. Bueno, muchas Gracias, gracias. un gusto.